Ya, la diferencia de cargas que existe en ambos lados de la membrana. Ya existe una cargas, diferencia de cargas, eso se llama, ¿qué cosa? Potencial. La diferencia de cargas se le llama potencial, ¿ok? Ya. ¿A qué se debe esa diferencia de cargas, señor? A los iones que están principalmente en el celular. Ahí está el ion de sodio y adentro está el potasio. Pero los dos son positivos. Ya, No, entonces, proteínas proteínas. son cantidades. Ok, ya, muy bien. Okay. Entonces, vamos a ver. ¿Qué significa? Acá mencionó su compañero, nos está hablando acerca del potencial de membrana. Recuerden que cuando hablamos potencial, es la diferencia que va a haber. ¿Sí? Diferencia, eso lo viene en biofísica, diferencia. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de lo que es el potencial de difusión. ¿Qué significa el potencial de difusión? Si hablamos de difusión, ¿qué cosa pasa? ¿Qué era difusión? Un tipo de transporte, ¿se acuerdan? Difundía, pasaba. Entonces, ese potencial de difusión va a ser esa diferencia que va a haber de iones que van a poder difundir hacia uno u otro lado de la membrana celular. ¿Ok? Esta diferencia que se va a generar va a producirse, como dijo su compañero, por la distribución, ¿ok? Diferente de los iones. Y por eso lo hemos visto en las primeras partes de esta presentación. Hemos visto que tanto sodio, ¿okay?, cloro y carbonato están en mayor proporción o en mayor concentración fuera de la célula, en el líquido extracelular, mientras que en el intra había mucho más cantidad de potasio, ácidos orgánicos, proteínas. ¿Okay? Entonces, eso le va a dar, ¿okay?, esa peculiaridad. Lo que les estoy mencionando, eso se le llama gradiente de concentración y es el punto 2 por el cual se va a producir este potencial de membrana. ¿Sí? Gradiente de concentración, ¿de quién? De los iones, de los solutos que están en el líquido intra y extracelular. ¿Sí? ¿Cuál es el otro factor que va a determinar esto? La polaridad eléctrica. ¿Qué cosa significa polaridad eléctrica? Las cargas de iones. Es como mencionó su compañero. Entonces vamos a ver aquí. No hay más nada que decir, ¿no? Potencial de membrana. Ok. Mire que les estamos dando opción. Acá el señor Kip está arrasando porque ya tiene como. Esta es su quinta intervención. Después sigue grados, 4. ¿Tenía solamente grados? Sí, no. Después está Espinosa, pero no vale leer. No, no he leído, solamente un ratito. Tienes 3. ¿Ya? Observado acá. Un ojito. ¿Sí? Pero está ahí Espinosa con 3. ¿Ok? Rodríguez también tiene 3. Alegre tiene 2. Puntos de 100. No 2. Otra. ¿Sí? Oiga, yo no veía rojos como ayer. Y se puso más rojo. Disculpa, yo quería divulgar. Wilson 2, Paz 1, Rojas 1, ¿ok? Capuñay 1, Ramírez 1. A menos que me haya olvidado y se me avisa, ¿ya? Cacha también está aquí, y Ivette tiene 2, acá está marcadito. ¿Quién? ¿Cuál es su apellido? Acá, hija me tiene ahí. Me vio, acá está marcadito, ¿ya? No sé qué. ¿Sí? Ya, a ver, vamos a ver. ¿Cómo va a ser, esa polaridad eléctrica? Miren aquí, Acá hay dos casos, ¿sí? El caso del potasio y el caso de sodio. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el potasio, ¿dónde está en mayor concentración? En el interior de la célula. Entonces, el potasio, veamos como si no tuviera carga. ¿Hacia dónde se movería? ¿Hacia dónde se movería? Si iría a favor de su gradiente, ¿hacia dónde debería ir? Si está en el intra en mayor concentración. ¿Hacia dónde, señor Rojas? Hacia
hacia afuera, tendría que salir. Si ustedes ven acá las flechitas rojas, miren, ¿qué está pasando con el potasio? El potasio está saliendo. ¿Okay? Si el potasio está saliendo, ¿okay? ¿Qué tipo de carga tiene el potasio? Sin miedo, ahí tiene. Positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí en el interior, ¿cómo lo está dejando? Lo está dejando, ¿okay? Más negativo de lo que podría ser, o le está quitando cargas positivas. Entonces, ¿qué está quedando? Algo negativo. Para que se equilibre, ¿okay? Tanto aquí que en el interior que hay mayor concentración y aquí hay menor, pues va a estar así, ¿no? Entonces, poco a poco va a ir pasando, va pasando. Aquí va a perder cargas. ¿Hasta qué? Hasta que a menos 94 milivoltios esto se estabiliza. ¿Ok? Va a haber igual en el intra y en el extra. Y dirán ustedes, ¿y esto qué es? Esto es el voltaje. El voltaje se mide en el interior de la membrana celular. Aquí se ponen unos transductores y se mide. ¿Ok? ¿Cuál es el voltaje? ¿Cuál es el voltaje? La carga eléctrica. ¿Sí? Entonces se mete y se mide. Entonces, por ejemplo, que hayamos comenzado aquí con un voltaje que tenga, pongamos un número X, ¿sí? Que hemos empezado aquí con 50, por ejemplo. ¿Ok? Perdió 1. ¿Cuánto será? Acá 49. Perdió 2, 48. Perdió 60. ¿Cuánto tendremos? Menos 10. Perdió 70, menos 20. De repente perdió 90. ¿Cuánto quedaría? Menos 50, ¿sí? Dije 40, ¿no? Menos 50. Ah, en menos 50 recién se igualó. Entonces, aquí siempre el potasio siempre va a tender a ir hacia afuera para que logre su estabilidad, ¿sí? Entonces, si solamente en la célula existiera potasio, este sería, ¿ok?, su potencial de equilibrio, donde ya no habría difusión de estos iones, ¿sí? Ese es el caso del potasio. Entonces, el potasio siempre tiende a ir hacia menos 91 milivoltios, ¿sí? Siempre tiene que ir hacia menos. ¿Por qué? Porque está perdiendo cargas, ¿sí? Eso tiene que recordarlo cuando tenemos potencial, ¿ok?, de acción. ¿Qué pasa en el sodio? A ver. ¿Qué va a pasar? Va a ingresar, ¿no? Va a ser lo contrario. ¿Por qué va a ingresar? Porque hay mucha mayor concentración en el extra que en el intra. Entonces, para estabilizar, porque está así, entonces va a ingresar. Entonces, ¿qué va a pasar? Recuerden que siempre vamos a estar hablando respecto al interior, a la cara interna de la membrana celular. Entonces, ¿qué va a pasar? Entra una carga positiva, otra carga positiva. ¿Qué va a pasar con este potencial de membrana? Va a incrementarse, ¿sí? Va a hacerse más positivo. Miren, por eso es que cuando está a más 61 voltios, ¡pim!, otra vez se equilibra, ¿sí? Ahora, esto va a suceder con cada uno de los iones. Solamente hay sodio, solamente hay potasio. No, hay otros iones también, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene un potencial de difusión, ¿ok? Y si nosotros juntamos todos, cada uno de ellos, vamos a encontrar, ¿ok?, que el potencial de membrana en reposo, es decir, cuando ya no haya, ¿ok?, diferencias, cuando ya no haya un flujo neto, cuando el flujo neto sea cero, ¿ok?, o sea, que no haya diferencias, va a ser aproximadamente menos 70, menos 64, menos 90, dependiendo del tipo de células, ¿sí? Hay unas células que tienen el potencial de membrana en reposo mucho más negativo que otros, ¿sí? Eso para qué nos va a servir, para después ver, ¿okay?, qué va a pasar con las células excitadas. Todas las células tienen potencial de membrana. ¿Qué dice? Sí, todas tienen potencial de membrana. Ahora, todas podrán producir o tendrán lo que conocemos como potencial de acción. Todas podrán, su membrana podrá producir lo que conocemos como potencial de acción. Solo las células excitables. ¿Cuáles son las células excitables, señorita Capuñán? Ok.
nerviosas, como decía su compañera, y células musculares, ¿sí? Tanto liso, esquelético, cardíaco, ¿sí? Eso es importante. Ahora vamos a ver. ¿Ya? Entonces ya tenemos, ¿no? Cómo se está produciendo o cómo se está originando el potencial de membrana. Ya hemos hablado de la polaridad, gradiente de concentración, y ahora algo también importante que es la permeabilidad. La permeabilidad que va a tener la membrana hacia los iones es diferente. ¿A quién es más permeable? Al potasio. Siempre va a ser más permeable el potasio, ¿sí? Y lo vemos también en la bomba de sodio y potasio de TPASA, ¿sí? Sacó 3 sodios, metió 2 potasios. También tenemos canales de fuga del potasio, ¿sí? Entonces siempre va a tender, por eso siempre, ¿a qué? A que el potasio esté más dentro, ¿sí? Entonces la permeabilidad va a ser, por ejemplo, el 100% para potasio y casi un 10% menor va a ser para sodio, ¿sí? Muy poquito, ahorita lo vamos a ver esos valores, ¿sí? Ya. Está lo mismo, ¿ok? Entonces siempre van a ver que vamos a ir a favor de lo que sería los valores de potasio de membrana. Y esto va a permitir que en el interior de la membrana se dé esas cargas de tipo negativo, ¿sí? Ya. Vamos a ver aquí. Esto es lo que normalmente sucedería, ¿no? Esta es una membrana, ¿ok? Que no tendría potencial, ¿sí? Bien, no tiene potencial porque están distribuidas las cargas así, de manera que no están ordenadas. Pero aquí, cuando vemos que hay una organización en el interior de la célula, está como negativo, 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 en la cara interna, solamente la cara interna, ¿ok? No crean que toda, ¿ok? La célula, solamente la cara interna. Tanto aquí adentro también hay cargas positivas y negativas, ¿sí? Y en la cara externa, miren cómo está, ¿ok? Distribuido estas cargas positivas. ¿Esta tiene potencial? No tiene potencial, miren, están organizadas. Aquí ya hay una separación de cargas, y esto es lo que estamos viendo aquí. Aquí sí hay, ¿ok? Un potencial. ¿Y esto a qué se debió? 1, a la polaridad, ¿ok? Eléctrica. 2, ¿a qué más? A la gradiente de concentración. Y 3, a la permeabilidad. ¿Okay? Esto ha permitido producirse este potencial de membrana. ¿Para qué nos va a servir este potencial de membrana en reposo? Para saber, ¿ok? A qué voltaje una membrana, ¿ok? Está como dormida, tranquila, sin nada, ¿sí? Siempre va a ser negativo, siempre, 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 ¿ok? ¿Cuáles son los valores en que vamos a encontrar? Va a variar de 65 a menos 90, menos 65 a menos 90 milímetros, ¿ven? Siempre es negativo, siempre es negativo, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos que para yo calcular, saber, por ejemplo, cuál es el valor del potencial de membrana en reposo, trataron de calcular, ¿no? Ion por ion, cuál sería el potencial de reposo o potencial de equilibrio, por ejemplo, para ion sodio, potasio, ¿okay? Cloro, calcio, todos, ¿okay? Obviamente siendo los más importantes, sodio y potasio, ¿sí? Entonces, ¿qué descubrieron ellos? Que cuando aplicaban esta ecuación, la ecuación de Nernst, ¿okay? Obtenían el potencial de equilibrio del ion. Entonces, ¿qué hacían? Multiplicaban, ¿ok? R, que es la constante de los gases, por la temperatura absoluta en kelvins, sobre la valencia y sobre la constante de Faraday, multiplicado por el logaritmo de periodo de la concentración en el extracelular por el intracelular. Eso era, ¿ok? Cómo iban a obtener el potencial de membrana, ¿ok? En reposo de un ion solo. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que todo esto, excepto la valencia solamente les va a servir en el caso de calcio, ¿sí? Porque el calcio tiene 2. ¿Se acuerdan? Calcio 2. Eso que va arribita es la valencia, ¿sí? Por lo general ven solamente un más, ¿sí? Es 1. Si valencia es 1 es como si estuviera dividido en nada. Solamente el calcio
hasta 2. Solamente tengan cuidado cuando tengan una valencia 2 y una valencia 3. ¿Sí saben lo que les estoy explicando? ¿No? En clases de química también. ¿No? Los iones, por ejemplo, son sodio. Siempre ponemos así, ¿no? ¿Cuánto es su valencia? 1. ¿Sí? En cambio, si yo pongo aquí calcio, 2. ¿Ya? Ahora si pusiera otro ion, y aquí pongo, entonces, ¿cuál es? 3. ¿Ok? ¿Puedo ponerles para... ¿Eso van a calcular? ¿Van a calcularlo? Sí. Sí lo voy a calcular en Excel. Siempre bien. Siempre bien. ¿Sí? ¿Voy a poner valores así? Sí. ¿Ok? Aquí sí tiene que tener cuidado con la valencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa se determinó? ¿Qué tenemos? ¿Ok? ¿Qué cosa? Lo voy a determinar como 61 por logaritmo de qué? De las concentraciones. Y ahora, aquí qué cosa vamos a tener en cuenta, de dónde viene y a dónde va. ¿Sí? ¿Cómo digo de dónde viene y a dónde va? Si hablamos en el caso del potasio, ¿de dónde viene? ¿De dónde a dónde se mueve el potasio? Por su gradiente. Del intra al extra. ¿Ok? Ese es el caso, ¿ok? Equilibrio de potasio. Y en el caso de equilibrio de sodio, el extra sería logaritmo de la concentración del extra por concentración del intra. ¿Sí? Entonces dirán, pero aquí yo he visto que ponen menos. El sitio lo vamos a poner, ¿ok? Ahora calcular. ¿Sí? Entonces lo mismo que está aquí, está ahí. ¿Eh? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular, ¿ok? Ay, se me olvidó acá. Ya, acá está. Vamos a calcular, ¿ok? El potencial de equilibrio del sodio. Aquí están los valores. 142 en el extra y 10 en el intra. A ver, ¿cuánto nos sale? ¿Alguien quiere calcular la pizarra? Sodio, vamos a trabajar, a ver. ¿Alguien quiere hacer la pizarra? ¿Saben que no importa? La participación es... ¿No? ¿Nadie? Solamente reemplazar. Bueno. ¿Alguien? ¿No? ¿De atrás? Cruz. Jairo. Si te equivocas, no hay problema. Ya está la conciencia. ¿Sí? No, si te equivocas, ya aprendiste. Sí, si quieres aquí, vas a poner aquí. Con equilibrio, ajá, sodio. 61. Logaritmo. ¿Ok? Estamos. El extra. Entonces, 142 sobre 10. Ya, 142 sobre 10, ¿cuánto es? Ya, 61, muy bien. ¿Cuánto es el logaritmo de 14.2? Haciéndolo paso a paso. ¿Qué cosa? Muy bien, señorita Jaina. Participación. Ok, acá está, muy bien, lo resolvió su compañera.
¿Ok? Vamos a ver. Y como siempre vemos que el potencial de sodio siempre tiende a ser positivo o negativo. De lo anterior que habíamos visto. Positivo, siempre va a ser positivo, que se queda. Si quiere poner positivo, ¿ya? Siempre tiene que ser a positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Solamente ha reemplazado. ¿Cuánto sería el valor? 70.29 milivoltios. ¿Ahí quedará la cosa? No, porque yo siempre les pido interpretación. A ver, ¿cómo interpretarían este valor que ha salido? ¿Cómo podemos interpretar? Tengo esto. ¿Cómo interpreto? Que cuando la membrana alcanza un voltaje de 70.29, o sea, ya no hay flujo de millones de sodio. Muy bien, muy bien. ¿Era señorita? Bueno, ¿Es G1, G2? ¿Uno? sí. O el 1, ¿no? Muy bien, sí. Muy bien la interpretación de la señorita. ¿Qué dijo? No he escuchado nada. A ver, ¿escucharon atrás? ¿Por si no escuchó? ¿El Tibet? ¿Nada? ¿Adelante escucharon? ¿Tampoco? ¿Y cómo los escuchó? Cuando la membrana alcanza, Ya. Lo básico, ¿no? Lo básico para empezar. ¿Qué cosa hemos calculado? ¿Qué cosa quiere decir E? De equilibrio. Equilibrio del sodio. ¿Qué quiere decir? Que a 70.29 milivoltios el sodio va a estar en equilibrio, ¿ok? Tanto en el intra como en el extra. ¿Qué quiere decir? Que el flujo neto va a ser cero. Ya no va a pasar ni sodio va a ingresar ni va a salir, ¿sí? Está en equilibrio. O su flujo neto va a estar ahí, ¿sí? Lo mismo que entra va a ser lo mismo que sale. Una pregunta, ¿y eso tiene que ver con la imagen anterior? Porque cuando está en equilibrio, supuestamente tenía que estar en más de 61 milivoltios. Siempre, ¿ok? Cuando vamos a ver, ahora cuando hablamos de potencial de membrana, siempre va a tender a ir para este valor positivo, ¿sí? En el anterior sí. Ahora, ¿de qué va a depender que cambien estos valores? De las concentraciones de líquido que vamos a tener, ¿sí? Esto solamente es para sodio. En la anterior imagen, ¿cuánto salía? Más 60. En sodios, más 61. 71. 61. 6,1, sí, siempre va a tender a ir a ese valor. Va a depender de estos valores solamente. ¿Ya? A ver, y de potasio, a ver quién lo calcula. Ya, a ver. Veo rojo. Allá sí, no. Con su interpretación. Es copy paste. Como esto es fuera de lo que hemos trabajado, todavía va a haber oportunidad. Ahorita vamos a hacer algunos cálculos de potencial en organización de Goldman. Goldman es igual. ¿Cuánto salió? ¿Ya salió? 94.58. ¿No? ¿No sale? 40 sobre 4. Acá están los valores. 140 sobre Potasio. 4. Potasio, va a ser equilibrio de potasio. Pero yo quiero, ¿ok? Que me coloquen así, ¿ok? Que me lo desarrollen. No quiero potencial de equilibrio de frente al valor. No lo quiero, ¿sí? No lo quiero. Porque eso puede ser, te voy a ir loco a los 61. Lo quiere paso por paso. Rodríguez. O sea, tiene que ser paso por paso. Claro, si no, no quiero. Paso a paso, si no nada. Todo de frente no. Ajá. Paso a paso, de frente quieren, ¿no? Paso a paso, si no, ¿cómo sé? Lo importante es el proceso, disfruta el proceso, ¿no? No te voy a solamente el resultado, ¿sí? Lo que queda es el proceso, ¿sí o no? Ustedes cuando, por ejemplo, cuando terminan con sus enamorados, sus salientes, ¿qué cosa es lo que recuerdan? Al final lo que ha quedado, que se han peleado, recuerdan, ay, se fue cuando me agarré un chicle, no sé, cuando me compró mi pan con torreja y abajo, o algo que haya hecho que usted, ay, ¿no?
Recuerda más el proceso. ¿Okay? Que al final, porque al final a veces el final es terrible, ¿no? Como de para con tu oveja otra. O que tenía algo con la señorita de ¿ya? Entonces, ¿no? También me pasa con la señorita restaurante. Con razón, no con oración. Pequeñito, pero terrible. ¿Salió por allá? ¿Cuánto salió? 94.188. Pero recuerden, un número no me dice nada. Ah, ya. ¿Es más o menos? Menos Menos 94.188 milivoltios, ¿sí? Menos, pues hay menos, no veo nada. Sí, sí está. Ya, menos, muy bien. Interpretación, señor. Profesora, menos porque sale el potasio. ¿Por qué? Sale el potasio. Porque siempre va a salir, o sea, siempre va a dejar cosas negativas. Por la naturaleza del potasio, Menos ¿verdad? 94. ¿Ah? Menos 94, el total va a estar en el. Va a estar en equilibrio. Claro, porque lo que estamos calculando es este valor que tiene acá, este que hemos visto aquí. Flujo neto. Este es lo que hemos visto. Esto es como estamos calculando. ¿Sí? ¿Ustedes se dan cuenta? Es algo muy parecido. Acá de repente dicen, no, pero este es un otro valor. Sí, porque de repente tiene porque hay concentraciones diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir a menos 94, señor, no? Sí. ¿De qué quiere decir menos 94 milivoltios? Que ahí está en equilibrio. Al completo. Si me pone así, yo no le voy a... Que cuando alcance un no, valor de 94. Cuando alcance un valor de menos 94.188. Cuando el potencial de membrana, cuando el potencial de membrana alcanza el valor de menos 94 milivoltios, ¿ok? El potasio va a estar en equilibrio. Que el flujo neto de potasio va a ser 0. ¿Sí? Flujo neto. ¿Sí? Ya, muy bien, señor. ¿Cuántos tenía? 1, ¿no? Muy bien, very good. ¿Así podemos hacer de cada uno? Sí. ¿Ok? Pero no se olviden que cosa es lo que tiende a hacer. ¿Por qué? Yo les pongo a veces el signo y después se van a equivocar. Pero si tienen claro de dónde va, a dónde viene, eso les va a ayudar para poner el signo. ¿Sí? Siempre va a tender a eso. Ahora, eso es cuando nosotros solamente trabajaríamos con ¿qué? Solamente con un ion, pero recuerden que hay muchos iones, entonces se dieron cuenta, dijeron, oye, esto, o sea, no es que solamente es un ion, entonces hay que hacer de todos los iones. Entonces dijo Goldman y sus otros amigos, ahora, no solamente, ¿de qué depende ese potencial de membrana en reposo? O potencial de membrana, ¿de qué dependía? De 3 cosas dependía, ¿se acuerdan? De la permeabilidad, la polaridad. Ok, entonces ya hemos visto polaridad, la vamos a ver aquí. Ya hemos visto la gradiente de concentración, estamos viendo aquí la concentración intra y extra. ¿Qué nos falta incluir? Permeabilidad. Nos dijeron, no estás colocando la permeabilidad, no es igual la permeabilidad del sodio y del potasio. Entonces vamos a hacer otra fórmula. ¿Ok? Entonces, ellos propusieron esta fórmula, ¿no? Esta fórmula, la fórmula para calcular, ahora sí, ¿ok? El potencial de equilibrio de la membrana, no de un solo ion, sino de toda la membrana. ¿Ok? ¿Qué cosa hicieron? Lo mismo, ven aquí está, ¿ok? La constante general de los gases, temperatura absoluta en Kelvin, valencia, constante de Faraday. Y aquí era lo que varía. Aquí está el logaritmo neperiano de qué? P es la permeabilidad del sodio por concentración de sodio en el intra, más el producto de la permeabilidad por la concentración de potasio en el intra, más el producto de la permeabilidad por la concentración de cloro en el extra. ¿Sí? Y acá abajo sobre permeabilidad de sodio por concentración de sodio en el extra. Y ahora ustedes dirán, sí, yo tengo valores de sodio, pero no tengo permeabilidad. ¿Qué cosa les dije acerca de la permeabilidad de sodio y de potasio? ¿Se acuerdan?
como el 100%. Entonces la permeabilidad de potasio, ¿cuánto es? Sí. Es 100%. Y si hablo en cuestiones de números, ¿qué simboliza el 100%? 1. ¿Sí? 1. La permeabilidad del sodio, ¿ok? Les dije que era hasta la mitad, incluso menos algunas veces. Por eso es que aquí, ¿ok? Es 0.05. ¿Ok? Y la permeabilidad del cloro es 0.45. Estas son algunas concentraciones que he hallado, que aquí tenemos los gráficos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Solamente reemplazamos. ¿Sí? Tenemos aquí, vamos a quedarnos con el menos 61 por el logaritmo, ¿ok? De 10 de los valores. Acá tenemos la concentración, ¿ok? De sodio en el intra por la permeabilidad más la concentración de potasio por su permeabilidad más la concentración de cloro por la permeabilidad. Sobre lo mismo, concentración por permeabilidad, ¿ok? Esto en el extra y ¿sí? Solamente hay que reemplazar, ¿ok? No se rayos. Multiplica, lo estoy poniendo paso a paso para que no se equivoque. En su casa lo hace, ¿sí? Aquí está. Dividimos. Sale menos 61 por logaritmo de 144 sobre 12.9, sale menos 61 por logaritmo de 11.16, incluso le puedo subir el logaritmo de 10 todavía, pero no se equivoca. ¿Sí? Al final sale, ¿qué cosa? Menos 64.05 milivoltios. Está muy cercano a quién? Al equilibrio de quién era. El sodio. ¿Para dónde se va? Hacia adentro. Hacia adentro. Ok, ¿para dónde estos valores ustedes ven? ¿Okay? Siempre el potencial, recuerden que siempre va a ser negativo. Siempre va a ser negativo. ¿Sí? Por eso que aquí sale menos 64. ¿Sí? Los valores habíamos visto que estaban entre 60 hasta 90. ¿Sí? El potencial de membrana. Aquí me dirán, pero acá falta. Sí, faltan algunos milivoltios. Esos milivoltios, ¿quién se lo va a dar? Bomba de sodio y potasio TPA. ¿Sí? En sus libros de repente han leído, de repente hay unas partes engorrosas que dicen, ¿no? El papel de la bomba de sodio y potasio TPA en el potencial de membrana. Es esa diferencia de sacar sodio, ¿okay? E ingresar potasio hace que aumente este valor y le aumenta hasta uno o más milivoltios al potencial de membrana. Porque van a encontrar como 65 muchas veces el potencial de membrana de la cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa menos 64.05? Este valor, ¿ok? Estamos obteniendo el potencial de membrana en reposo. ¿Aquí qué está pasando? El flujo neto va a ser 0 de los iones. ¿Sí? No quiere decir que no va a pasar, no va a ingresar, no va a salir, sino que el flujo neto va a ser 0. ¿Qué quiere decir? Que lo mismo que ingresa, lo mismo va a salir. ¿Sí? Eso estamos diciendo. En este valor estamos hablando de qué? De que la membrana está como dormida, ¿okay? Está dormida ahí sin hacer nada, ¿sí? Sin hacer nada. Entonces, ¿cuál es lo que tiene que hacer la membrana? Ustedes mencionaron, ¿okay? Funciones de la membrana, ¿como cuál? Transporte, ¿okay? Y ese transporte vamos a verlo luego, ¿sí? Y está relacionado con el potencial de acción, ¿okay? Aquí está lo que habíamos estado viendo, ¿okay? Y los valores de potasio, estamos viendo, ¿okay? Estamos viendo luego cuando va a estar aquí el sodio. Si solamente hablamos de potasio, menos 94. Si ahora hablamos de potasio y de sodio, vamos a tener aquí un valor de 86. ¿Sí? ¿Está relacionado con qué? Con el potencial de membrana en reposo. ¿Sí? ¿Quién contribuía? Bomba de sodio y potasio a TPasa a mantener ese potencial, ese voltaje. Y alguien que me está olvidando son estos canales de fuga. Sí se los mencioné, me parece, en otros salones, los canales de fuga de potasio, que también contribuyen. ¿Okay? Entonces todo contribuye a favor de potasio, por eso que los valores siempre van a ser negativos de potencial. Ya, estamos entrando ya a la última parte, que es potencial de acción. Ahí tienen que hablar algo del potencial de acción. Cambia ahora, para siempre, ya. Allá la señorita o ahí
El potencial de acción se da cuando la membrana que pasa de estar en un estado de potencial de membrana en reposo pasa a lo que es se va en dirección positiva. Entonces es donde ocurre prácticamente el potencial de acción. Es por decir que las señales nerviosas son transmitidas a través de potenciales de acción. Y esos potenciales de acción son los que dan como efectos de contracción muscular o movimientos peristálticos o de los latidos del corazón. También tiene las fases que son las principales, que es el estado de reposo, que ya se mencionó primero, que lo mantiene equilibrado la bomba sodio, potasio, tereasa y también los canales de fuga de potasio. Y la despolarización y la repolarización son dependientes de los canales dependientes de voltaje, tanto de sodio como de potasio. ¿Ya? ¿Algo más? De una manera general, porque no mencionaba aquí. ¿Alguien quiere decir algo más sobre potencial de acción? Y ahorita le damos. Es una señal eléctrica de células nerviosas como neuronas. Ah, claro, está mencionando, ¿no? Que las células excitables van a poder producir un potencial de acción. ¿Sí? ¿Qué es el potencial de acción? También tenemos aquí otro término, potencial de acción. ¿Ok? ¿Qué cosa es? Ese cambio de voltaje. ¿Sí? Potencial de membrana de reposo, ya lo habíamos ya establecido. ¿Cuánto era? Menos 90 en el anterior. Menos 64 creo que vi, ¿no? Más 1 que lo quitamos de la bomba, menos 65. Entonces ese es el potencial, ¿ok?, de membrana en reposo. Aquí está. En este caso, menos 70. ¿Sí? Potencial de membrana en reposo. ¿Qué va a pasar aquí? No hay ningún cambio en el voltaje de la membrana. Está ahí. ¿Sí? Ahí está. Pero ¿qué va a pasar si es que hay un estímulo? Acá está el estímulo. ¿Qué va a pasar con este estímulo? Lo que va a desencadenar es un cambio en la membrana, en este potencial de membrana. Este potencial de membrana, ¿qué va a hacer? Si este estímulo logra sobrepasar este valor, que se llama, ¿qué cosa es eso? ¿Qué debe pasar? El umbral. Si logra pasar el potencial umbral o umbral, ¿qué va a suceder? Se va a producir el potencial de acción. ¿Sí? ¿Qué debe estudiar el potencial de acción? El potencial de acción es ese cambio, ¿okay?, en el voltaje de la membrana. Es un cambio bastante rápido. ¿Sí? Muy rápido. ¿Y esto para qué va a ser importante? Para poder transmitir información. Como decían sus compañeras, ¿okay?, que solamente la va a poseer ¿quién? Las células excitadas. ¿Okay? ¿Quiénes? Neuronas. Las neuronas van a ser las responsables de llevar información, ¿okay?, a través del potencial de acción. ¿Hacia dónde? Hacia los centros donde se van a integrar y también hacia los centros donde van a responder. Si recuerdan, cuando hemos hablado de lo que es la retroalimentación positiva y negativa, hablamos de órganos efectores. ¿Sí? Esos órganos efectores, muchos de ellos pueden ser músculo esquelético, ¿okay?, músculo cardíaco, ¿sí? Ahora, ¿tiene partes? Sí, tiene partes. Esta primera parte de aquí, cuando ustedes van a ver un cambio en el potencial de membrana, se llama despolarización. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros ver o qué cosa vemos que va a pasar en la despolarización? Miren acá. ¿Se vuelve negativo? Menos negativo. ¿Cómo se van a dar cuenta? Porque aquí hay un eje. Miren, aquí, si ustedes ven, aquí está el voltaje. Menos 90, menos 70, menos 50. Dicen, ¿pero por qué? Espero que no me pregunten por qué está disminuyendo a medida que se va acercando al cero. Porque es negativo, ¿no? Eso yo creo que no hay que preguntar. Si es que hay que preguntar, vienen así escondiditos después, no preguntan. ¿Sí? No hay problema. Vengan nomás, ¿sí? Lo vamos a decir como que ya si todos sabemos, ¿sí? Sobre los ejes. Entonces, aquí está el cero. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que durante la despolarización, ¿o qué es la despolarización? Es que la membrana, ¿cómo está el potencial de membrana? ¿Cómo se está volviendo? Menos negativo. ¿Y por qué se estará volviendo menos negativo? ¿Y ahí?
está viendo salidas. Recuerden, ¿qué está diciendo? Está viendo salidas de iones de sodio. A ver, recuerden, ¿ok? ¿Qué cosa es lo que va a salir en realidad? ¿Va a salir potasio? A ver. Los canales de sodio se comienzan a aperturar con el estímulo que es, se podría decir, intenso. Llegan a... Y los canales de potasio también están abiertos. Ya, estamos en la polarización recién. A ver qué vamos a hacer con los canales de sodio. Los canales de sodio dependientes de voltaje, porque así se llaman dependientes de voltaje. La llave que va a hacer es el cambio, ¿ok?, de voltaje que está viendo, porque ha llegado al umbral. Entonces, recuerden, ¿ok? No se lo aprendan de paporreto, ¿sí? Está bien, ese canal se va a abrir, entonces tiene que salir o ingresar algo, ¿sí? Cuando se abre el canal de sodio, cuando yo abro una puerta, o bien yo salgo o bien entro, ¿sí? Quiere decir que siempre que abro una puerta yo voy a salir, ¿ok? Tengan cuidado. Entonces, membrana, ¿ok? Tenemos aquí el canal. Este es el canal de sodio, ¿ok? Dependiente de voltaje, ¿sí? Aquí este es el extra, este es el intra, ¿ok? Para eso hemos hablado, ¿sí? ¿Qué hay que recordar? Mentalmente, obviamente, en este gráfico, ¿qué vamos a recordar? El sodio está aquí en mayor proporción y está potasio. Y aquí hay potasio en mayor proporción y sodio. Si este canal se abre, ¿hacia dónde tiende a ir el sodio? Hacia afuera. Hacia afuera. De acá, este sodio va a salir hacia adentro. ¿Por qué? Porque mira, por eso acá hay bastante sodio. Y aquí hay aquí. Entonces, si no tendría que ir, ¿cómo? No tendría que abrirse un canal. ¿Qué tendría que haber aquí? Una bomba. Porque tendría que ir contra su gradiente. Por eso es que va a tener que ingresar sodio. Si ingresa sodio, ¿qué está llevando consigo? Carga positiva. Cargas positivas. Aquí estábamos en menos 70 milivoltios. Ingresa un sodio, ya no va a ser menos 70, va a ser menos 69.5. Entra otro sodio, va a ser menos 69. Es decir, va a ir poco a poco. ¿Qué va a pasar con este voltaje? Haciéndose menos negativo. No se está haciendo positivo, no me digan que se está haciendo positivo, se está haciendo menos negativo, ¿ok? Se hace menos negativo, ¿por qué? Porque va a estar ingresando, ingresa sodio, ¿sí? Es por eso, ¿ok? Entonces, tengan cuidado cuando me hablen de, ¿ok?, cuando se aperturan los canales, siempre va a salir, ¿sí? Entonces, por eso hemos estado hablando. No sé si se han dado cuenta que hemos hablado de las concentraciones, hemos hablado de los transportes, hemos hablado del potencial de membrana. Es todo para poder hablar al final de eso. Todo lo que vamos a hacer es para hablar de eso, ¿sí? Entonces está ingresando primero un sodio, dos sólidos, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ¿ok? El ingreso del sodio, ¿ok?, no va a darse de manera, pues, ilimitada, ¿sí? ¿Por qué? Porque al igual que se están aperturando los canales de sodio dependientes de voltaje, también se están abriendo lentamente los canales de potasio, ¿ok?, dependientes de voltaje, pero son un poquito más lentos, ¿sí? Si se están aperturando los canales de potasio dependientes de voltaje, ¿ok?, ¿qué pasará con ese movimiento? ¿Qué pasará con el potasio? El potasio va a salir, ¿ok? Debería salir. Si va a salir potasio, ¿ok?, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí en el interior? ¿Qué cosa? Va a perder cargas positivas. Por ende, como este estaba subiendo, ¿se acuerdan? Este ya no estaba en menos 70. Ahora está, por ejemplo, en 30 milivoltios. ¿Ok? Porque esto, sodio es primero, ¿ok? Sodio está ahí, reposo. ¿Ok? Reposo. Reposo es derechito, ¿ya? Estaba mejor. ¿Sí?
reposo es derechito. Este es reposo, ¿sí? Umbral. ¿Ya? Entonces, aquí, estímulo, lo que hizo es, pasar el umbral, empezó a aperturarse los canales de sodio dependientes de voltaje, también se empezaron a abrir los canales de potasio dependientes de voltaje, pero como los canales de sodio son mucho más rápidos, estos se van a aperturar y van a hacer que la membrana se vuelva menos negativa. ¿Ok? Hasta aquí, hasta el punto máximo, y aquí es cuando ya la permeabilidad o la conductibilidad del sodio va a caer. ¿Por qué? Porque el canal de sodio dependiente de voltaje tiene una particularidad, tiene 3 compuertas, ¿ok? Vamos a dibujarlo así. ¿Ok? Tiene 3 compuertas. Una compuerta, ¿ok?, que se llama de apertura, ¿ok? Otro que es la compuerta de cerrado y otro es la compuerta de inactivación. Por ende tiene 3 tipos, ¿ok?, 3 estados, este canal de sodio dependiente de voltaje. ¿Sí? Entonces ahorita, miren, está abierto. Entonces cuando está abierto, ¿qué va a pasar con el sodio? Si está abierto, ¿qué va a pasar? El sodio ingresará. Sodio ingresará. ¿Sí? Si el canal está cerrado, ¿ingresará? ¿Ingresará sodio? No, no ingresa. Pero, miren, cuando el canal está abierto, no se cierra directamente, sino va a haber un paso intermedio, que va a ser el de la inactivación. ¿Sí? Todo así, se va a inactivar. Y la compuerta de inactivación lo bloquea aquí. ¿Va a poder pasar sodio? No va a poder pasar sodio. Entonces aquí se inactiva. ¿Y dónde pasa esa inactivación? Aquí. Aquí se van a inactivar, los canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Sí? Una vez que se inactiva, sodio ya no va a poder ingresar. ¿Sí? No va a poder ingresar, entonces la membrana no va a poder seguir haciéndose menos negativo. ¿Qué va a pasar? Como ya los canales no están ingresando, poco a poco, estos canales de potasio empiezan a aperturarse lentamente, ¿no? Aperturado 1, 2, 3, 4. Entonces empieza ya, a aperturarse más. Y es por eso que aquí, en la parte de la repolarización, es que otra vez va a ganar, esa carga negativa, es que va a aperturarse estos canales de potasio muchos más. ¿Sí? La permeabilidad del potasio va a incrementar. Es por eso que aquí, ustedes van a ver que cuando canales de potasio se activan, está, ¿qué está pasando? Está sacando esas cargas positivas. Por eso es que se está volviendo otra vez, negativo. De menos 30 va a bajar a 20, de 30 va a bajar a 20, a 10, hasta llegar a menos 10, menos 20, hasta llegar otra vez a su potencial de membrana en reposo. ¿Sí? ¿Cuánto es el potencial de membrana en reposo habíamos visto? 70, menos 70, hasta que llega a menos 70. Pero, miren, si ustedes ven aquí, esto también es reposo, ¿ya? Lo repito acá. Reposo. ¿Bien? Si ustedes ven aquí esto tiene un nombre. ¿Cómo se llama esto de aquí? Esto se le conoce como la hiperpolarización. ¿Qué cosa es la hiperpolarización? Si usted, a ver, ¿cómo pueden definir hiperpolarización? La membrana se vuelve más permeable al potasio y por ende se vuelve más negativa de lo que es el nivel de reposo. Ya, la última parte, cuando hablamos de hiperpolarización vamos a estar hablando que la membrana,
su potencial va a ser más negativo que el potencial de membrana en reposo. Esa es la definición. ¿Sí? Se vuelve más negativo. ¿Sí? Eso es una hiperpolarización. ¿Sí? Ahora, ¿por qué sucede esta hiperpolarización? Porque así como los canales de potasio se aperturaban lentamente, también se cierran lentamente. Canales de potasio son iguales, apertura y cerrada, ¿sí? La única salvedad es canales de sodio dependientes del voltaje. ¿Okay? Aquí, ¿qué va a pasar? Aquí va a intervenir bomba de sodio y potasio en TPasa para que otra vez vuelva a sus valores normales. ¿Sí? ¿Qué más vamos a tener aquí? Vamos, ¿alguna pregunta aquí? ¿No? Ya. Este es un gráfico del potencial de membrana. ¿De quién? De una célula nerviosa. ¿Sí? Es muy rápido y siempre va a haber una hiperpolarización. Esta hiperpolarización nos permite, ¿okay? ¿Qué cosa? Proteger, como proteger, ¿ok? La célula para que se mejore. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? A ver. ¿Qué pasa la ley del todo o nada? La ley del todo o nada, ¿ok? Es aquella ley que te dice que una vez que este estímulo logra, ¿ok?, ser tan grande que permite que llegue hasta el umbral, se va a producir el potencial de acción. Una vez llegue aquí, nada va a detener al potencial de acción. Pero si el estímulo es chiquito y solamente la intensidad es pequeña y solamente llega aquí, otra vez, ¿ok?, se repolarizará y volverá a reposo. ¿Sí? Entonces, la ley del todo nada dice eso. Y vamos a estar hablando de lo que son potenciales umbrales y potenciales subumbrales. ¿Ok? Potencial umbral quiere decir que puede llegar a umbrales subumbrales que están por debajo. Los subumbrales nunca van a producir un potencial de acción, a menos que haya muchos subumbrales y se sumen. Una vez que se suman, ¿okay?, puede producir un potencial. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Ya hemos hablado de esto. Acá están los canales. Estos son los canales de sodio dependientes de voltaje y aquí está, ¿no? ¿Ok? Lo que es activo, reposo e inactivado. Ahora, ¿qué tipos de potenciales de acción existen? Del tipo de potenciales que va a existir dependiendo de las células excitables. Habíamos hablado de que las células excitables, ¿cuáles eran? Neuronas. Neuronas, celular, ¿sí? Clásico de neuronas es esta, pero en espigas ahora, ¿no? Aprenden a dibujar, pues de repente les toca dibujar. ¿Sí? Pin, 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 pin. ¿Sí? A ver, ¿ya? Tienen que marcar lo que son cada una de las partes. Ahora, ¿tenemos otro tipo de potencial de acción? Sí, porque nos faltaría célula nerviosa. ¿Ok? Ahora, en célula nerviosa, vamos a ver, vamos a trabajar lo que son principalmente neuronas. Pero cuando hablamos de células, ¿okay?, musculares, ahí vamos a tener cierta cambio. ¿Sí? Vamos a hablar, por ejemplo, ¿de quién? Del músculo cardíaco. El músculo cardíaco, ¿ok?, el potencial es diferente, es un reposo. Tiene que estar igual. Esto es de cardíaco, ¿sí? En el cardíaco, si ustedes se dan cuenta, miren cómo es su despolarización, muy rápida. Luego hay una pequeña repolarización, una etapa de meseta y luego ya se va a repolarizar. Esta meseta, ¿okay?, se va a deber a quién? El calcio. ¿Sí? El calcio, ¿qué valencia tiene? ¿Qué carga tiene? Positivo. Entonces, ¿recuerdan cuando estábamos viendo la repolarización? ¿Qué está pasando? Está ingresando o está saliendo sobre potasio. Está saliendo potasio, está perdiendo sus cargas positivas. Pero si ahí entra otra vez calcio, está reponiendo las cargas. Entonces, por eso es que se
tenemos esta partita que es meseta, pero eso no va a ser pues eternamente, por eso es que vamos a ver que poco a poco va a ir repolarizando. ¿Por qué? Porque la permeabilidad al calcio va a ir cayendo, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener. ¿Qué otro tipo de potencial, okay, de acción tenemos? Rítmico. ¿Cuáles son? ¿De dónde? ¿Dónde están los rítmicos? Los latidos del corazón y los movimientos peristálticos. Movimientos peristálticos a nivel de lo que sería Células intersticiales de Cajal. las células intersticiales de Cajal. Lo que van a producir, ¿qué cosa es? Unas como de escala, son como marcapasos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Las células intersticiales de Cajal van a producir esto. Eso no es un potencial de acción, sino es un patrón, un ritmo, ¿ok? A esto se le conoce como las ondas lentas. Son del mismo tamaño, no son del mismo tamaño, ¿no? Deben ser del mismo tamaño. Son todas del mismo tamaño, que son las ondas lentas, ¿sí? Ondas lentas. ¿Sí? Las ondas lentas, ¿ok? Son eso, no son potenciales de acción, son solamente despolarizaciones y repolarizaciones que mantienen el tono. Pero en el músculo liso del estómago sí van a haber potenciales de acción, también se le conoce con potenciales en espiga. Esos potenciales se van a dar aquí, en el pico, y se dan luego de una onda lenta, y se producen aquí en el sitio. ¿Sí? Así se van a producir. ¿Sí? Aquí sí va a haber, ¿okay?, potencial de acción, porque luego del potencial de acción, ¿qué va a pasar? Una contracción. ¿Okay? Luego de un potencial de acción, por lo general siempre va a haber una contracción si hablamos de músculo esquelético. ¿Sí? O si hablamos de comunicación de dos neuronas, va a haber sinapsis. ¿Okay? Una sinapsis que va a transmitir más información. ¿No? ¿Okay? Tipos de potenciales de acción. ¿Sí? Potencial umbral y subumbral ya hablamos. ¿Ok? Aquí está. Es el patrón rítmico. ¿Ok? Aquí está lo que es potencial en el hígado. Otra vez, lo que es cardíaco, ven acordándose cómo se hace las gráficas. Y me habla de periodos refractarios. ¿Sí? Y a ver. El periodo refractario para una célula va a ser incapaz de producir un potencial de acción, ya que ya se está produciendo primero. Existe el periodo refractario absoluto y el relativo. El absoluto se va a dar cuando empieza la despolarización, que va a ser cuando se abren los canales de sodio, que se aperturan los canales de sodio y mientras se van aperturando se van inactivando. Después ocurre el potencial de acción y luego ocurre la repolarización, que va a ser cuando ocurra el periodo refractario relativo, que es cuando se van a abrir los canales de potasio y los canales de sodio ya van a pasar de estar inactivos a estar cerrados, por lo que se pueden llegar a abrir. En el relativo puede haber un segundo potencial de acción siempre y cuando el estímulo sea mayor o más fuerte que el anterior. Ok, muy bien. ¿Qué más voy a contar? Por ejemplo, en el músculo esquelético, el periodo refractario absoluto es mucho más corto que en el músculo cardíaco, ya que en el músculo cardíaco necesita como que un tiempo más prolongado para que la célula cardíaca pueda reponerse o llegue a un ¿Pero qué periodo refractario estamos en absoluto. Y se ve en lo que viene
¿Entendieron que es un periodo refractario? ¿No? Ni escucharon. ¿Qué cosa es un periodo refractario? Ya hemos visto, ¿ok?, que los potenciales de acción tienen varios, ¿no? Tienen polarización, repolarización, son las principales. Okay. Ahora, dentro de esto, ¿ok?, existen lo que conocemos como los periodos refractarios. ¿Qué significa el periodo refractario? El periodo refractario, ¿ok?, va a estar relacionado con la capacidad que va a tener esta membrana en producir otro potencial de acción. ¿Ok? Entonces, hay un periodo refractario que se llama absoluto y uno que se llama relativo. El término de absoluto quiere decir que no va a producirse otro potencial de acción. Ahí, haga lo que haga, no se va a producir un potencial de acción. Es una manera de proteger a la célula. ¿Y por qué creen que no se va a producir otro potencial de acción? ¿Cuál debería ser la razón por la que no se produce otro potencial de acción? Por ejemplo, en este, que es el periodo refractario absoluto. Apertura, ¿no? Diferente es cuando me dicen que está aperturado y otro que está inactivado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí puede haber estímulos, sí, puede haber estímulos muy grandes, pero por más grandes que hayan los estímulos, si el canal de sodio que permite que se despolarice y se produzca otro potencial de acción esté inactivado, no va a poder aperturarse, ¿sí? Por eso habíamos mencionado, ¿qué cosa? Que el canal está inactivado. Está aquí. Por más que lleguen señales para que pueda aperturarse, esto primero tiene que cerrarse y luego tiene que recién aperturarse, ¿sí? En este proceso todavía hay canales de sodio dependientes de voltaje inactivados. Por más que llegue cualquier estímulo, no va a ingresar sodio porque está inactivado, ¿sí? Necesita primero cerrarse. Obviamente, a medida que se han aperturado los canales, estos están primero, ¿qué cosa? Inactivando y luego recién cerrando, ¿sí? Una vez que están cerrados, que va a pasar por aquí, recién va a poder producirse otro potencial de acción que va a ser en el periodo refractario relativo, ¿sí? Entonces, aquí, el periodo refractario absoluto, o bien están abiertos, ¿okay? Están abiertos, ya no puedo poder más, que esto sería aquí, y en esta parte se están recién, ¿qué cosa? Recién están cerrándose porque están inactivos, ¿sí? Entonces primero se abre, se inactiva, se cierra, otra vez, se abre, se inactiva, se cierra, ¿sí? Se abre, ¿por qué? Porque a este que estaba cerrado le llegó el estímulo y se aperturó, ¿sí? Por eso va a pasar esto aquí. Aquí sí, ya deben haberse seguro ya cerrado algunos que se han abierto primero, por eso es que aquí se va a producir otro potencial de acción. Pero recuerden lo que mencionaron sus compañeras, que el estímulo, ¿ok?, que se va a producir aquí en el periodo refractario relativo tiene que ser suficientemente grande. ¿Para qué? Para que se produzca otro potencial de acción. Si yo he tenido un estímulo acá, de repente de 50 milivoltios, aquí para generar otro potencial de acción en el periodo refractario relativo tendría que producir o tendría que estimularlo con uno mayor, por ejemplo 70. ¿Sí? Si aquí hice con 70, aquí tendría que ser mayor, 90. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Sí lo que estoy viendo? No. Veo unas caras de, ¿no? Pero bueno, ya la tercera, ¿sí? Ya más o menos van a ir captando qué cosa es un potencial. Y eso lo han visto también en biofísica. ¿Okay? Han tenido 1 o 2 clases de esto. Teoría y práctica han tenido de esto. Yo recuerdo que yo hago biofísica. ¿Okay? Ahora, ¿esto es en qué? En la célula nerviosa. Su compañera, porque Alessandra mencionó algo de la peculiaridad que tiene ¿quién? La célula cardíaca. La célula cardíaca tiene como, digamos, una protección, ¿sí? Si bien habíamos visto que tenía esa meseta, recuerden que esa meseta que va a permitir ¿qué cosa? Que no se repolarice tan rápido, permite el llenado ventricular.
¿sí? Necesita que el ventrículo se llene. Si no se llena, no va a poder haber suficiente sangre para que pueda salir durante la cisma. Entonces, eso está relacionado. ¿Y por qué lo protege? Porque es más grande también el periodo refractario absoluto en la célula cardíaca. Porque también el potencial de acción es más grande. ¿Ok? Y está relacionado también con lo mismo, con lo que hemos hablado acerca de estos canales. ¿Sí? Está relacionado con esto principalmente. ¿Sí? Esos son los periodos refractarios. ¿Sí? Ahí lo chequeo después un ratito. Ok. Miren, tengo participaciones de muchos de ustedes, me parece que son los mismos. Lamentablemente las personas que no han tenido ninguna participación tendrán cero en esta primera actividad. ¿Sí? Todas las intervenciones las he guardado. Potenciales graduados. Miren, estos son los potenciales graduados. Miren, sus potenciales son estímulos o potenciales que se van a producir, es decir, descolecciones o recolecciones chiquititas, ¿sí? Que suelen perderse en el tiempo y se pierden en el tiempo. Pero si uno de estos estímulos logra despolarizar o llegar al umbral, recién aquí va a producirse un potencial de acción. ¿Sí? Estos son subumbrales, ¿por qué? Porque están debajo del umbral. ¿Sí? Y umbrales son aquellos que han llegado al umbral. Tienen para que lean y les voy a hacer algunas preguntas. Estos traten de responderlos ustedes, esto lo hemos visto, me parece, al final. ¿Okay? Pero tengan en cuenta, ¿okay? para compilar todo lo que hemos visto, que es importante conocer qué cosa, la distribución de los iones tanto dentro y fuera de la célula. ¿Para qué? Para ver el tránsito que va a haber entre ellas y cómo esa diferencia de gradientes va a contribuir con lo que conocemos como potencial de membrana. Y este potencial de membrana puede cambiar de manera rápida. ¿Para qué? Para poder transmitir información a través de las células excitadas, como son las neuronas y el músculo, ¿okay? El tejido muscular. ¿Sí? Entonces es importante que lo sepan, ¿okay? Tengan claro muy bien donde el sodio, donde el potasio en mayor concentración. ¿Qué pasa? ¿Okay? Con el transporte. ¿Okay? Esta semana tenemos que hacer la práctica con sangre, pero nos la van a traer la próxima semana, así es que en la práctica vamos a seguir avanzando un poquito de lo que es teoría. ¿Sí? Y para avanzar la parte de lo que es teoría de la práctica, nos vamos a reunir, creo que el miércoles por la noche puede ser. ¿Sí? ¿O tienen algo que hacer miércoles por la noche? Yo sí tengo clases. Yo la noche digo 1 hora, a las 9, ¿sí? ¿Y también todos a las 9? ¿Ya? Nos vamos a reunir en el Teams como a las 9, entonces yo les voy a explicar lo que vamos a hacer en la práctica, ¿ya? Entonces para venir la próxima semana y solamente hago un pincelado, ustedes ya más o menos van a saber, ¿sí? Porque la próxima semana vamos a hacer las 2 prácticas en una.